Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mi Molesta Opinión. Como sabéis, hoy en día en la industria del cine pues es muy habitual, quizá demasiado habitual, pues encontrarse con todo tipo de sagas o franquicias, ¿no? Sobre todo si hablamos de Hollywood, del cine más mainstream, más comercial, pues las productoras lo que más desean ahora mismo es consolidar una marca alrededor de la cual pues poder montar una franquicia de películas, ¿no? Y que incluso pueda dar lugar pues a venta de otros artículos alternativos como videojuegos, libros, cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Estas franquicias, bien montadas en base a material ya existente, pues como pueden ser las basadas en los cómics del universo Marvel o las novelas de Harry Potter, o bien basadas en material nuevo, como no sé, como Fast and Furious o la saga de John Wick, pues evidentemente para las compañías pues hacen que resulten muy rentables, porque una marca consolidada es mucho más fácil de vender en posteriores entregas que cuando tienes que presentar pues un producto con personajes, historias, universos nuevos. Como digo, todas las productoras buscan sus franquicias, sus sagas, y tratan por otra parte de alargarlas todo lo posible, ¿no? Esto hace pues que nos encontremos con sagas que avanzan, retroceden, nos muestran precuelas, nos muestran spin-offs, etcétera, 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 de forma que no siempre coincide la trama que nos cuentan las películas en el orden en que se estrenan con la historia que nos cuentan cronológicamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Star Wars, pues todos conocemos que la primera trilogía, la que empezó en los 70, pues luego nos presentó la primera trilogía, las precuelas que empezaban con el episodio 1 con la amenaza fantasma, que aunque estrenadas años después, pues contaban episodios anteriores. Pues bien, esto es tan así que es habitual que te encuentres con gente en las redes sociales que pregunta en qué orden hay que ver tal o cual saga, porque como digo, no todos los episodios, la historia que cuentan cronológicamente coincide con la fecha de estreno. Mi punto de vista sobre esto es muy sencillo. Para mí las sagas hay que verlas siempre en el orden en el que se estrenan. Evidentemente, aunque lo que se cuente sea anterior a lo que nos contó la película precedente, los cineastas, los guionistas ya cuentan, ¿no?, con que el espectador ha visto esta historia que ha sucedido después. Por seguir con el ejemplo de Star Wars, creo que no tiene mucho sentido ver el episodio 1, aunque sea anterior al episodio 4, sin conocer la saga del episodio 4, ¿no? Quiero decir, la gracia de ver la historia de Anakin de pequeño es porque sabes que se va a convertir en Darth Vader. Si no sabes que existe Darth Vader y tu primer enfrentamiento al universo Star Wars es el episodio 1, la amenaza fantasma, pues posiblemente la película puede parecerte un poco truño, decir, bueno, este chaval insoportable, a qué viene y dónde desemboca. El saber en dónde desemboca su historia pues hace que la primera gane interés. Lo vas a entender igual y aparte vas a tener la ventaja de saber a dónde va a acabar aquello, que es lo que realmente te importa. Una precuela tiene muchas veces sentido cuando sabes lo que sucede después. En sí misma puede ser que no sea tan interesante. En las sagas de los X-Men, por ejemplo, pues lo mismo. Tenemos evidentemente el X-Men del 2000, la presentación de los X-Men con los personajes clásicos, y luego años después pues tuvimos esa primera generación que evidentemente sucedía antes. Teníamos a un profesor Xavier y a un Magneto más jóvenes que los que hemos visto en las películas anteriores y un equipo nuevo. Pero claro, lo mismo, ¿qué sentido tiene el cameo de Lobezno en X-Men primera generación si tú no sabes quién es ese Lobezno, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos. ¿Tiene sentido ver el Hobbit, las películas de Peter Jackson, sin conocer las sagas del Señor de los Anillos? Puede tener sentido o no, pero es cierto que los guionistas ya cuentan con que tú has visto esas películas, ya meten guiños contando que tú has visto esas películas, y las películas, aunque estrenen después y cuenten hechos anteriores, pues realmente ya están programadas para que las vea un público que conoce la mitología. Es como en las sagas del universo Marvel, pues aunque el Capitán América, el primer Vengador, sucede la mayor parte de la película en momentos anteriores a los que había sucedido en la película de Hulk o Iron Man, pues evidentemente ya se cuenta con que sabemos en qué va a desembocar esto y sabemos que ya conocemos el universo pues de esos Vengadores que se están formando, de ese Tony Stark, de ese Nick Fury, etcétera, etcétera, que habían aparecido en Iron Man. Lo mismo podríamos decir de la saga de Harry Potter, ¿no? ¿Tiene sentido, o os parece, vosotros si conocéis bien las sagas, ver las películas de Animales Fantásticos antes de la parte central de Harry Potter? O sea, no es que no tenga sentido. Creo que lo adecuado es conocer todo el tronco común de Harry Potter y luego disfrutar más de las de Animales Fantásticos, sabiendo dónde va a desembocar aquello, conociendo las referencias y sabiendo en qué se van a convertir esos personajes más jóvenes que estáis viendo en las entregas, en las precuelas. Para mí, por lo tanto, la respuesta es sencilla. ¿En qué orden hay que ver las sagas
que cuentan con episodios no siempre cronológicos? Para mí, siempre en el orden del estreno. Y realmente creo que la forma de ver cómo evoluciona ese todo creativo que es una saga de películas y cómo se va desarrollando en la mente de los creadores, lo mejor es verlas en el orden en que se van lanzando, independientemente de que lo que cuenten sea anterior o no. No sé cuál es vuestra opinión, decidme lo que pensáis en los comentarios y lo vamos debatiendo. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.